arranqué compartiendo el PowerPoint desde un principio. Tema que es uno solo, ¿sí? Que es analizar la función macroeconómica de producción desde el punto de vista del empleo como variable, ¿sí? Así que vamos a ir despacito. Yo no los veo en este momento, si ustedes me hablan por un chat, por ejemplo, escrito, porque yo también tengo la pantalla completa de la Filmina, pero si hablan en el micrófono, yo me detengo si los escucho. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? La unidad 6 es hablar de la función macroeconómica de la producción, la cual se introduce con la variable de, obviamente, macroeconómica, pero la variable del sector empleo, el factor trabajo que siempre vimos. ¿Qué sería la función macroeconómica de la producción? La función de producción macroeconómica, así como ya veníamos viendo en la materia anterior de microeconomía, ¿qué es lo que asocia esta función de empleo? Asocia el producto que se obtiene, ¿sí?, en una empresa, por ejemplo, con los niveles de factor trabajo que emplea esa empresa para poder obtenerlos, ¿sí? ¿Y qué quiere relacionar? De manera de que a mayor dotación del factor trabajo, haya más niveles de producción. Eso es lo que intenta analizar específicamente para mostrarnos datos que nos sirvan a la hora de tomar decisiones, la función macroeconómica de producción. Que a mayores niveles de producción, yo cuánto nivel de empleo necesito. Entonces, la función de producción se divide en dos ramas, la neoclásica y la keynesiana. La neoclásica plantea la existencia de que hay rendimientos decrecientes, o sea que va bajando, decrece. Significa que cuando yo aumento la cantidad de factor trabajo, que es mi factor variable, ¿sí?, para poder producir más, que se incremente la producción, este incremento de la producción es menos que proporcional al factor trabajo que incremento. Por eso, el neoclasicismo explica que la función es decreciente. Y vamos a mirarla como un ejemplo. Entonces, visto desde el punto de vista matemático, llevando la función de producción neoclásica con la variable trabajo a una gráfica, podemos ver que su curva tiene pendiente positiva. ¿Ven que se va hacia arriba? Pero ¿qué le pasa cuando se va hacia arriba? ¿De qué forma se va hacia arriba? Es positiva, pero la pendiente se comienza, como varias veces lo hemos dicho, se comienza a planchar. Cuando una pendiente se comienza a planchar, significa que sus rendimientos son decrecientes, ¿sí? Esto gráficamente muestra lo que dice el neoclasicismo, que la curva, ¿sí?, que en lugar de tener rendimientos crecientes, tiene rendimientos decrecientes a medida que incorporamos mayor cantidad de factor trabajo. Siempre analizándola de izquierda a derecha. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual, desde el punto de vista, los hechos de esta producción podrían tomarse como rectilíneos? ¿Sí? Como que yo tuviera un rendimiento recto, como tiene la curva que les estoy mostrando en el dibujo más abajo. Si tuviera un rendimiento rectilíneo, ya no va a ser un rendimiento decreciente, va a ser un rendimiento constante. ¿Por qué motivo se puede dar un rendimiento constante cuando yo estoy analizando el factor de producción con respecto al factor trabajo? Ahí se los contesté. El motivo va a ser que seguramente el factor capital es el que se introduzca en esta cuestión, ¿sí? Y acá se esté utilizando encima ese factor capital de manera, por decirlo, óptima. ¿Se acuerdan que cuando nosotros analizábamos el factor capital, decíamos que tenía capacidad ociosa? Acá no, acá lo supone con una utilización de plena capacidad, que es lo mismo que decir un óptimo, ¿sí? Eso es porque las empresas generalmente
tenemos que analizar una capacidad ociosa. Por eso no se da esta forma rectilínea. Ahora, si nosotros dijéramos que no hay ningún factor, inclusive el ocioso, obtendríamos una curva rectilínea constante, ¿sí? Con rendimientos constantes y no así decrecientes. Este tipo de función se determina keynesiana o post-keynesiana. Vamos a analizar un poquito más el modelo neoclásico tradicional de la función de producción, donde introduce la variable empleo o trabajo comúnmente llamada. ¿Qué relaciona esta función de producción? Tiene una relación técnica, porque estoy hablando de producir, de crear, de transformar ¿qué? Insumos. Eso nosotros lo llamamos relación técnica. ¿Qué trata de obtener? El máximo de producción posible para esa empresa que está intentando producir. Ahora, el máximo, pero ojo, ¿con qué cantidad? Eso es lo que me está preguntando y lo que está tratando de responder este modelo. Está bien, es una relación técnica de producto, pero ¿con qué cantidad de factor productivo o variable? En este caso, introducimos el factor capital y el factor trabajo, analizado desde el punto de vista de cuánto necesitamos de cada uno. Entonces, este concepto, primero, cuando analizamos los factores, se origina en ¿dónde? En la microeconomía, ¿sí? Donde nosotros podemos ver a través de la frontera de posibilidad de producción, si ustedes se acuerdan, cómo vinculamos el producto. Entonces, hay una vinculación entre lo que obtengo, mi producto, mi cosa, ¿con qué cosa? Con los factores productivos. Uno de ellos, factor obviamente capital, el otro factor trabajo. Primero vamos a analizar el factor capital, diciendo que trayéndolo desde la microeconomía, lo introducimos en la macroeconomía y lo consideramos, como le dije en el gráfico anterior, constante. O sea, lo analizamos de un punto de vista constante, o sea que no nos ponemos o detenemos a ver que existe posibilidad de que este factor, por ejemplo, sufra capacidad ociosa. Y que nuestro análisis, además, se hace en el corto plazo. Entonces, tenemos dos factores que se introducen al producto. Uno es el capital, otro el factor trabajo, para obtener una relación técnica. En este principio, entonces vamos a introducir los dos factores productivos a la relación técnica de obtención de producto. Entonces acá vamos a darnos cuenta que este principio nos demuestra rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Cuando aumenta la utilización de un factor de la producción, permaneciendo constante los demás, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos uno de los dos constantes, dijimos que el capital era constante, introducidos a la función de producción uno constante y uno variable, ¿sí? Por ejemplo, ahí le puse unos ejemplitos después de la coma, al igual que, por ejemplo, las condiciones climáticas, las tecnologías, y anteriormente vimos la capacidad ociosa, llega un momento que seguimos incorporando factor variable, que en este caso es la mano de obra, ¿a qué cosa? Al producto que pretende obtener, y los incrementos de la mano de obra generan proporcionalmente incrementos decrecientes, que es la curva que se va planchando, que ahora unimos. La primera curva que yo le mostré, donde nosotros analizábamos el producto con el factor trabajo. La curva tenía rendimientos decrecientes. Y a su vez, incorporé en el mismo gráfico la curva donde solo analizábamos los rendimientos con respecto al capital, que dijimos que era constante. Si unimos los dos gráficos, obtenemos este, que al incorporar un factor variable de la producción a un factor variable constante, igual obtenemos rendimientos decrecientes del producto. Por lo tanto, debemos analizar ese factor variable, que es el que nos causa un rendimiento decreciente del producto. ¿Cuál es? El empleo, dijimos. Entonces, tenemos que analizar la demanda de trabajo. Tenemos que analizarla porque en grande, porque no es un concepto independiente de la función de producción, ¿no? Porque la producción es la que genera trabajo. Entonces, no es un concepto independiente de la función. Al contrario,
lo podríamos decir que es dependiente de la función trabajo y es lo que le da al principio al rendimiento decreciente. Partiendo de esto, de que analizamos de que no es independiente, lo que tenemos que saber es que, ¿qué es lo que le agrega al producto mi factor? Porque si bien estoy diciendo que es dependiente, mi análisis tiene que ser qué es lo que le agrega a mi producto. O sea, cuánto es lo que me cuesta ese factor productivo, que en este caso sería lo que nosotros vamos a hablar en palabras más claves, más claras, sería cuál sería su remuneración, cuánto me sale, ¿sí? De esta dependencia entre producto y demanda de trabajo, es lo que a mí me determina mi costo, es que de ahí se puede ver que a mayor incorporación del factor productivo es que me genera rendimientos decrecientes. Entonces la demanda de trabajo va a ser cada vez menor a medida que aumenta el producto. Porque si a mí me genera un rendimiento decreciente en mi empresa, yo voy a dejar de contratar trabajadores y me voy a quedar en cierta cantidad de trabajadores y eso va a hacer que esa demanda de trabajo vaya decayendo, ¿sí? A medida de que mi aumento del producto va siendo gradual, aumentando. ¿Qué significa esto? Que si yo aumento cantidad de trabajo con respecto a factor productivo, a la demanda de trabajo le va a pasar lo que tenemos en este momento en la gráfica. Que si yo analizo su productividad física del trabajo, o sea, cuánto me rinde ese trabajador con respecto a lo que me genera. Por ejemplo, yo estoy haciendo sillas. A más personas yo incorpore a hacer sillas, voy a tener un punto de quiebre a donde al incorporar un trabajador más, en vez de generarme más cantidad de sillas, vamos a hacer un supuesto, de que cada trabajador por día puede fabricar 3 sillas. Si yo tengo un trabajador, tengo 3 sillas. Si tengo 2 trabajadores, tengo 6 sillas. Y así sucesivamente hasta que digo, bueno, al incorporar a este trabajador más, yo tengo que tener 26 sillas. ¿Y qué pasa? No las tengo. Cuando miro mi producción tengo 25. ¿Por qué? Porque seguramente hay algo en el medio de este factor. Hasta el ejemplo más sencillo sería que conversen entre sí, que hace que su rendimiento comience a ser decreciente. Ahí es donde a mí no me conviene incorporar más factor trabajo, y es donde se analiza esa demanda de trabajo decreciente. Por eso la productividad física va a estar relacionada a la variación de la cantidad que produce esa persona con respecto a lo que es la variación de valor que le da al producto. Por eso su curva es descendiente de izquierda a derecha y esta curva de productividad marginal física del trabajo, a medida que se incorporan más trabajadores, decrece, ¿sí? Disminuye su productividad. Entonces, ¿qué es lo que me va a preguntar a mí el dueño de la empresa para la cual me contrato? Ese punto de quiebre que estamos analizando. ¿Hasta qué número de trabajador o de mano de obra o de personas yo tengo que contratar? Porque si está demostrado que el rendimiento de una función de producción, cuando más personas incorporamos, comienza a ser decreciente, una de las cosas más importantes a responder como profesionales es hasta qué número contrata este empresario. Para analizar eso lo podemos ver a través de esta fórmula, que nos permite ver, ¿qué nos permite ver esta fórmula? El valor de productividad con respecto al costo que tiene esta persona. El salario o la remuneración es un costo dentro de las empresas. Entonces, esta relación técnica que estamos por ver nos permite ver la relación valor-producto, costo del trabajo. ¿Mm? Puesto que dijimos que era decreciente, a medida que mayor cantidad de trabajadores incorporamos, la productividad marginal se puede obtener de la siguiente fórmula. El precio es igual a la variación de la cantidad sobre la variación de lo que es la producción según salario, y eso es la tasa, a ver si alguien me está hablando, eso es la tasa real de salarios. ¿Y? Bueno,
Por lo que P va a ser el nivel general de precios que se obtienen, porque todas las cosas tienen precio en el mercado, incluidos los salarios. W con asterisco es la tasa de salarios nominal, y ahora vamos a ver qué diferencia hay con la tasa de salarios, no la nominal, sino solamente salarios. Si yo quiero, esa fórmula se despeja para simplificar, usar las variables que no tienen variación, dejo que la variación de la cantidad con respecto a la variación del factor trabajo va a ser lo mismo que decir la tasa nominal de salarios dividido su precio. Con esto, yo puedo contestarle a mi empresario qué cantidad de trabajadores necesito o hasta qué punto, porque me va a decir según la variación de la cantidad con respecto a la variación de la incorporación del factor trabajo y el costo salarial bajo su precio, qué número de trabajador, hasta qué número de trabajador me representa un equilibrio en mi función de producción. Entonces, vamos a analizar que la tasa nominal de salario, ¿sí? Está en relación con el precio, obviamente, porque las personas trabajan según lo que se les ofrece y el precio final de los bienes y servicios está respecto a su costo. Entonces, la tasa nominal de trabajo y la tasa real de trabajo es el poder de compra que tiene ese salario. La tasa nominal es la que paga y la tasa real es la que compra o la que vale a la hora de intercambiar por bienes y servicios. Entonces es muy importante determinar cuál es la tasa nominal, que es la que le sale al empresario, y qué compra esa tasa de salario real en el mercado. Poder de compra de la persona que efectiviza el trabajo. ¿Cuál es el poder de compra que efectiviza el trabajo? Es W sola, que es el resultado de la tasa nominal de salario dividido su precio. De ahí es que la cantidad de unidades de trabajo que los trabajadores van a estar dispuestos a trabajar o a llevar al mercado, que es lo mismo, a las diferentes remuneraciones obtenidas. ¿Por qué? Porque según la remuneración obtenida, es lo que el trabajador va a poder comprar en el mercado. Eso se simboliza en esta figura. A mayor sea el salario o la tasa de salario, no la nominal, sino la que el trabajador pueda obtener en la compra de bienes y servicios, fíjense que la curva es ascendente, 100 y no empieza en cero. ¿Por qué? Porque tiene un mínimo de salario que pretende obtener, sea 1, 2, 3, 4, 5. Esa persona no se ofrece en el mercado por 0 pesos. Por eso es que la curva comienza en un número diferente y va a ser ascendente. Mayor cantidad de personas, que es el N, va a ofrecer su trabajo a más alto sea W, ¿sí? Entonces, la teoría neoclásica define que el trabajo plantea las combinaciones que hay posibles de trabajo-ocio, pero ¿qué dijimos en las feminas anteriores? Que a la hora del análisis dice que es constante el capital, que no tiene nada de ocio y que el trabajo sí por era decreciente. ¿Por qué? Para cada tasa de salario. Entonces, ¿qué analiza es como un resumen, ¿qué analiza la teoría neoclásica? Que a mayor cantidad de trabajadores, se ofrece mayor cantidad de trabajadores, a mayor sea W. W solo era el salario real. ¿Cuánto le alcanza a la persona para comprar? Y a su vez, que ese precio que tiene en el mercado son las unidades monetarias dividido las unidades de producto. O sea, ¿qué puedo comprar yo con la plata que me compran, que me pagan? Por eso queda que la tasa de salario son las unidades monetarias dividido la unidad de trabajo. Es lo mismo que yo diga que gano 100 pesos por hora de trabajo. Y es la unidad monetaria, a su vez, dividido la unidad de producto. Si con ese 100 pesos, ¿cuántas unidades de productos yo puedo comprar? De lo que estamos relacionando, que es el costo o precio que tiene el factor trabajo, entonces vamos a decir que, ¿cuál es el equilibrio que es el que le estoy mostrando en este gráfico?
En la intersección entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, como cualquier equilibrio de mercado, se da donde ambas curvas tienen la intersección, que va a producir un salario que va a ser nominal y un salario real equivalente al equilibrio del mercado para una cantidad N de personas que se ofrecen para trabajar. Entonces, el modelo neoclásico determina que ese equilibrio se da con la tasa de salario real. Este es el modelo neoclásico que vimos la clase pasada. Lo estaba repasando para poder analizar cómo nos introducimos en el modelo post-keynesiano. ¿Qué analiza el modelo o la escuela post-keynesiana? Estamos hablando de lo mismo, de la función producción dentro del modelo macroeconómico con las variables capital y trabajo. La escuela post-keynesiana propone estos 3 puntos que vamos a detallar. Que el mercado cumple la función única de establecer la tasa de salario nominal, que en este modelo la tasa de salario real, porque dijimos que la nominal era la que paga el empleador y la real el poder de compra que tiene el trabajador, es endógena al sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que se resuelve la tasa de salario real cuando se conoce la nominal y el precio de los bienes. Que no era tan así en el anterior porque se daba de un equilibrio. Y que el empleo se determina conforme el nivel que alcanza la demanda efectiva con respecto a tener en cuenta la oferta y demanda global. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la función en el modelo post-keynesiano? Que la función de producción para el modelo post-keynesiano, si miran la recta, será muy parecida a la que cuando nosotros analizamos en el neoclásico el capital como constante, porque la producción no presenta características de rendimientos decrecientes. Esa curva produce rendimientos constantes a la misma cantidad de producto que está haciendo una empresa con respecto a la misma cantidad de factor trabajo. Tiene rendimientos constantes y no así como el neoclásico que decía que era decreciente. Este modelo, obviamente, que también analiza la demanda de trabajo porque estamos hablando del factor de producción dentro del empleo. Entonces, para los keynesianos, la demanda de trabajo dice que no existe una demanda de trabajo como en el nivel neoclásico. No, ¿por qué? Porque acá el empleo depende del nivel que alcanza la demanda. Entonces, por eso es que se da como en el gráfico anterior que dijimos que a mayor cantidad de empleo introduce una empresa, mayor cantidad de bienes y servicios puede obtener en forma proporcional. Entonces, la demanda va a ir surgiendo a medida de que mayor cantidad pretendan obtener bienes en el mercado. Y esa es la demanda a lo que se necesite en el mercado. ¿Qué pasa con la oferta? Este modelo también se diferencia diciendo que centralmente el trabajo que se ofrece en el mercado va a estar determinada por la tasa de salario nominal y que cuando encuentre el equilibrio, ahí se va a conocer el papel fundamental que tiene el precio y la tasa de salario real. Por eso decía, en el primer punto donde estábamos mirando los 3 puntos más importantes del modelo post-keynesiano, es que la tasa de salario real es endógena, que se va a resolver cuando se conozca la nominal y el precio. ¿Sí? Entonces, los trabajadores van a tener en cuenta para poder ofrecer sus trabajos en el mercado que los está demandando, el nivel de la tasa de salario nominal. Y el otro modelo decía lo contrario, decía que era el poder de compra, o sea, la tasa de salario real. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un modelo y el otro. Como siempre, se va a determinar en el equilibrio de ambas curvas. Entonces, la determinación del empleo en este modelo post-keynesiano, keynesiano simple,
Dice que es evidente que al no haber una demanda de trabajo, sino que va a ir surgiendo a medida de que se produzcan más productos en el mercado, la oferta de trabajo que va a tener en cuenta, va a tener en cuenta la tasa de salario nominal, dijimos, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener el nivel de empleo que se va a ofrecer en el mercado. Entonces, acá el modelo post-keynesiano tiende a que la conducta de los empresarios sea tendiente a contratar mano de obra, nada más que según la cantidad de bienes que ellos quieren producir. No tiene ya esa relevancia de que sea a mayor cantidad de trabajadores que yo trato de contratar, que me produzcan rendimientos decrecientes y tener que analizar el costo. No, este modelo es más simple y dice que yo quiero producir 26 sillas, necesito 7 tipos. 7 personas, 7 manos de obras. Entonces, este modelo hace esa simplificación de que el empresario va a contratar hasta donde necesite producir. O sea que va a depender de la cantidad de las ventas de él y no del costo que tiene el salario real. Entonces, teniendo en cuenta esto, la gráfica en el modelo post-keynesiano es diferente. Primero, porque ya habíamos expresado arriba en otro gráfico que volví a repetir, que a mayor cantidad de cosas yo quiero producir, mayor cantidad de mano de obra contrato, que esa es la línea constante y recta que tenemos en el gráfico de arriba. Ahora, fíjense que la oferta de trabajo, ¿cómo se da? Es una curva rara, que primero está planchada y después la punta sube. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en la figura 22 estamos viendo que a mayor cantidad de trabajo, ¿sí? La curva es creciente de izquierda a derecha y constante porque es recta. Ahora, ¿qué pasa en la parte de abajo de la función de empleo? Cualquier cambio que se conoce en los salarios, por ejemplo, en la tasa de salario, que en este caso es la nominal, es la que hace que la curva sea al principio la tasa de salario nominal constante, constante, por eso la línea es recta para N1, para N2, para N3, pero si algún factor en algún valor en esa tasa de salario nominal cambia, la curva se tilda hacia arriba y es creciente. Entonces la tasa de salario sube, la nominal. Por lo que acá se determina qué nivel de precios tiene que alcanzar. Entonces, al nivel de tasa de salario que tiene N, que va a alcanzar los precios, este enfoque dice que según si responde a la escuela monetaria, los precios suben. Pero si responde a las escuelas neoclásicas, los precios se determinan, pero de la conjunción, o sea, de la intersección de la oferta y la demanda agregada. Y según la escuela post-keynesiana, los precios están influenciados por la oferta y la demanda, pero susceptibles a que la oferta y la demanda agregada tengan algún cambio en el salario nominal y eso la haga crecer. Entonces, el modelo post-keynesiano define el nivel de precios como la suma de los costos más el beneficio por unidad de producto, diciendo que el precio al final, ¿sí? Que antes era la tasa de salario nominal, ¿sí? Dividido, era la variación de la cantidad con respecto a la variación de salarios, era igual a los precios dividido la tasa de salario nominal. Ahora no, ahora dice que este modelo, por supuesto, que es el post-keynesiano, define que el precio va a ser costos más beneficios dividido la cantidad de producto que desea obtener. Por lo que, en definitiva, los precios a qué van a ser igual, a la tasa de salario según la variación que se pueda producir de oferta y demanda, ¿sí? Por la variación que se pueda producir. Dividido en 1 menos Q, menos la cantidad. O sea, tenemos que el nivel general de precio tiene en cuenta la tasa nominal de salario para el modelo post-keynesiano y de la relación que nosotros veíamos viendo en el modelo neoclásico, que era cantidad de trabajo según cantidad de mano de obra, lo tenemos en cuenta con respecto al margen de ganancia, que es 1 menos Q, ¿sí? Que ya no está solo
cantidad de producción según cantidad de empleo, sino que es cantidad de producción según cantidad de empleo con la introducción del margen de ganancia que pretende este empleador. Los dos modelos son muy similares, nada más que el enfoque cambia. Estamos analizando la misma función de producción a través de dos modelos. El neoclásico, ¿sí?, que lo analiza siempre en un estado decreciente, y el keynesiano, que lo produce al factor trabajo o lo mira al factor trabajo desde un punto de vista constante, que deja el salario nominal sea el factor que intervenga, mientras que el modelo neoclásico deja que la tasa de salario real sea la que intervenga. Bueno, a ver, ahí termina la unidad. Obviamente que está resumida, porque la unidad es mucho más larga. Como les dije, tengo mis dudas. Macroeconomía es una materia que tiene la particularidad de que debemos tener muy bien entendida microeconomía para introducir todo lo que estamos hablando acá y entenderlo a la perfección. Pero, humildemente, trato de introducir la idea para que ustedes puedan leer el contenido, que es bastante más extenso, y comprenderlo. ¿Sí? Entonces, esta unidad tenía, ¿qué analiza la unidad? La función de producción. ¿Desde qué punto de vista? Macroeconómico. La función de producción con las dos variables de factores productivos que intervienen: capital y trabajo. ¿Cuáles son las formas de análisis? A través de la teoría neoclásica y post-keynesiana o keynesiana simple. La neoclásica dice que el capital es constante y que el factor trabajo no es constante, inclusive es decreciente. Y la teoría keynesiana, que dice que el factor trabajo es constante, siendo que el anterior era decreciente. Esa es la diferencia de análisis. El keynesiano trata el factor trabajo como constante. A mayor cantidad de producto, mayor cantidad de trabajador, por lo que determina que la variable de intersección de las curvas de oferta y demanda de trabajo, que en el neoclásico decía que era la tasa de salario real, que es la que ganamos y podemos gastar, los keynesianos dicen que no, que la tasa que determina la intersección de la oferta y demanda de trabajo en el mercado es la tasa de salario nominal, la del costo del empresario, siendo que no analiza para cuánto producto le alcanza a comprar al trabajador en el mercado. Esa es la diferencia entre un modelo y el otro. Ambos buscan determinar una sola cosa: cuántos trabajadores son el equilibrio que va a demandar el mercado para tal cantidad de producto, pero de forma diferente, ¿sí? Bueno, la clase que viene, como estábamos analizando acá, nos falta analizar la demanda global, o sea, comprender el tema de la demanda introducida en el concepto macroeconómico y de la oferta introducida en el concepto macroeconómico para llegar al parcial. ¿Alguna consulta? Todas, me dicen. ¿Alguna duda? ¿Algo que dije? Profe, yo ninguna, pero